Muy buen día, jóvenes. Continuaremos con nuestra clase de electrónica digital. Ya habíamos visto cómo podemos hacernos tablas de verdad de alguna ecuación y igual de un circuito digital. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener, cómo pasar de una ecuación a un circuito digital. Y de igual forma, cómo de esa misma ecuación podemos hacer reducción utilizando las reglas que ya vimos, tanto los postulados y las normas. Y veremos que podemos reducir tal vez un circuito demasiado grande con simplemente algo tal vez un componente más pequeño. ¿Okay? Para este ejercicio tenemos estas ecuaciones. Nos dice que tenemos P1 que va a ser igual a una entrada A por una entrada B y todo esto negado. Tenemos una ecuación número 2 que es una A negada más C y todo esto sigue siendo negado. Y un postulado 3, una ecuación 3, que es la OR exclusiva de la suma de B más C negada. Habíamos visto que esa OR exclusiva nada más tiene salida 1 cuando una y solo una de las entradas es 1. En ese caso, como es negada, tenemos que verla de esa manera. Si tenemos un 0, se convierte en 1. Si tenemos un 1, se convierte en 0. ¿Okay? Entonces dice que nuestra ecuación, que es la que vamos a sacar en circuito, es la 4, que va a ser igual a, perdón, bueno, no la 4, la ecuación número 4 nos dice que es P1 por P2. Si sacamos la ecuación, nos diría que es AB por A negada más C, todo esto en negado. Y finalmente, que F, que sería la ecuación que incluye A, B y C, va a ser igual a P3 negado más P4. Si desarrollamos esta ecuación, esto, P3 más P4, tenemos que es la parte de la OR exclusiva más la multiplicación de AB negada por A negada más B, todo esto negado. Si colocamos la ecuación, tenemos que la ecuación que incluye a B, a ABC, va a ser igual a la negación de B por exclusiva C más A negada B que multiplica A negada más C y todo esto negado. Entonces sería nuestra ecuación de las 4, digamos, ecuaciones pequeñas que tenemos al principio. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos pasar esto a un circuito digital? Muy bien, empezamos por lo primero. Tenemos aquí una multiplicación que a su vez proviene de una suma y una multiplicación también. Podemos empezar con la multiplicación. Para hacer circuitos digitales es necesario que coloquemos aquí las líneas de alimentación, que son A, B y C. Colocamos una línea A, B y C. Como si fueran las líneas de alimentación de una instalación eléctrica cualquiera. Aquí están nuestras líneas de alimentación. Tenemos la primera, A por B. ¿Qué circuito digital que ya vimos nos promociona la multiplicación? La OR. Entonces tenemos una OR que incluye a A, que es esta, y B. Pero, si observamos, está negada la salida.
¿Cómo hacemos una negación? Simplemente colocando esto. Ese simbolito nos indica que esa entrada o salida va a estar negada. Continuamos. Y aquí vemos que multiplica a esa suma. Entonces aquí iría otra multiplicación. Pero aquí vemos que está la suma. Tenemos nuestro lado, nuestra alimentación C. La suma, recuerden que se aplica con el circuito A. El símbolo es el siguiente. Entonces aquí tenemos C de entrada, pero tenemos una A negada. ¿Qué podemos hacer? Agarrar de aquí de nuestra línea A y llevarlo a la suma. Pero ojo, es negada. Entonces debemos indicar que está en negada. Y ahí obtendríamos nuestra suma. Pero también esa salida de suma está en negación. Entonces, colocamos el símbolo de negación y sacamos la multiplicación. Entonces ya tenemos toda esa multiplicación que va a ir a una suma final. Ahora, ¿qué nos falta todavía? La OR exclusiva, que incluye a B y C negada. En este caso, agarramos la línea B y agarramos la línea. Vamos a poner un poquito más. La línea C. Recuerden que la OR exclusiva tiene ese símbolo. Entonces tenemos que nuestra línea B va colocada directamente y la línea C con una negación. Esta OR exclusiva no tiene salida negativa, entonces va directamente a la suma. Entonces ya tenemos nuestro circuito donde incluimos nuestra multiplicación que está aquí, la suma y la parte de la OR exclusiva. Todos estos elementos están sumados, pero todavía esa misma salida está negada. Entonces aquí tendríamos que mi salida sería lo que quiero de la función, incluye a B y a C. Y así tendríamos nuestro circuito hecho. Pero como les comentaba al principio, si no se lo vuelvo a comentar. En electrónica digital tenemos ese tipo de circuitos muy comúnmente, salen muy frecuentemente. ¿Cuál es la intención de un ingeniero que se dedica a esa parte de electrónica digital? Reducir lo más posible los circuitos digitales. Por ejemplo, habíamos visto que hay chips que incluyen la hora exclusiva, la multiplicación y la suma, y también que incluyen la negación. Si yo quisiera pasar ese mismo circuito a físico, dentro tengo una hora exclusiva, un chip, dos sumas, puedo utilizar el mismo chip, ahí van dos circuitos, una multiplicación, ahí van tres, y 1, 2, 3, 4 negaciones. Entonces tendría ahí 4 circuitos diferentes. Estos circuitos consumen energía, consumen voltaje y, quieran o no, si no tenemos bien la alimentación, podemos tener problemas y la salida que nosotros queremos no saldría de la manera. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la situación en esto? Bueno, pues buscar la forma de cómo reducir toda esta ecuación y todo este circuito en algo mucho más sencillo. Entonces, vamos a ver que podemos reducir ese circuito de una manera más simple. Voy a quitar el circuito y vamos a manejar con la ecuación. Ahora utilizamos el circuito para ver su tabla de verdad. Ok, tenemos entonces nuestra ecuación. Ellos son los postulados de cómo hacer reducción de nuestro circuito. Vamos a empezar primero con los postulados de negación. Para empezar, vamos a quitar un poquito lo de la negación de arriba, la principal. Vamos a separar, vamos a verlo de esta manera.
situación. Que la negación de arriba. Trabajamos en esta ecuación. Ahorita volvemos a meter esa negación. Ok. Tenemos postulados que nos dicen sobre multiplicaciones y suma que está negada. La multiplicación nos pone que cuando tenemos una multiplicación de A por B negada, tendremos que es A negada más B negada. Y cuando tenemos una suma negada, vamos a ponerle A más B negada, vamos a tener que es A negada, B negada separada. Porque recuerden, no es lo mismo tener negado una suma que negado los elementos por separado. Igual en multiplicación, no es lo mismo tener todo negado que cada uno esté negado por separado. Tengan muy en cuenta eso. Aplicando este postulado, tendríamos lo siguiente. Entonces aquí la negación de C más, si tenemos la multiplicación, pues sería A suma, que sería A negada más B negada. Aquí tenemos una suma, sería ahora una multiplicación, pero en este caso es con C. Pero como A está negada, y aquí no lo va a negar, nos quedaría A normal. Recuerden que A, cuando negamos una letra negada, se vuelve sin negación. Entonces tenemos que A por C negada. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si nos damos cuenta, habíamos visto, igual en un postulado, que si multiplicas un valor negado con un valor normal, te va a dar 0. ¿Dónde vemos eso? Bueno, vamos a poner aquí la ecuación. A negada por A te da 0. Si yo multiplico esta A C negada por A, porque está multiplicando ese elemento, noto que tengo A negada por AC. Entonces es A negada por A. ¿Qué me da eso? Un 0. Entonces ya puedo eliminar todo ese elemento. Si aplico eso, me quedaría que es B más C negada, todo esto aquí. Entonces da 0. Me quedaría simplemente la multiplicación de A, B negada, C negada. Esto es A. Entonces, como vemos, ya estamos reduciendo más aún nuestro circuito. ¿Qué falta por hacer? Vemos, tengo una hora exclusiva de un lado, tengo la multiplicación del otro lado, por la suma. Pues hasta cierto punto, pues ya no veo nada que pueda mejorar. Pero ojo, en este caso de electrónica digital, hay que ver un poquito más allá de las velocidades. Tenemos que abrir, se va a ir feo, abrir un poquito más la mente a ver todas las posibles soluciones que podremos tener. Entonces tenemos esa OR exclusiva. Si vemos las anotaciones que vimos en nuestra clase anterior, observaremos que la OR exclusiva se puede descomponer en AB negada más A negada B. Si yo descompongo la OR exclusiva que tengo acá, obtendría que es B, que sería en este caso A, B negada, pero esta C está negada, sería C normal, más A negada, B, pero B en este caso es negada. Entonces en este caso sería B negada, porque sería B sería nuestra A en este caso, y B, que en este caso sería C negada. Todo esto más A negada, B, C. Okay. Entonces yo tengo tres sumas. ¿Todavía se puede reducir más? Sí. ¿Cómo? Tenemos un postulado en el cual nos dice que si un elemento A se suma con un elemento A multiplicado por B, al final tendría simplemente A. ¿Dónde puedo aplicar esto? A simple vista no se notaría,
Pero como les cuento, hay que explorar más las posibilidades. En este caso, tenemos un elemento A, que sería la multiplicación de B negada por C negada. Comentaba al principio de las clases que ese valor de A no solamente representa una sola entrada, puede representar todo un conjunto de entradas en el cual podemos interactuar y utilizar a nuestra conveniencia. En este caso utilizaremos que B negada más C negada, esos dos elementos van a ser nuestra A. Y como observamos, se está sumando esta A con un elemento que tiene la misma A, que es B negada, C negada, y está multiplicado por un elemento B. Entonces puedo aplicar este postulado. ¿Ok? Entonces, si aplico ese postulado, tendría al final BC más, quedaría A, y ya quedaría B negada, C negada. Entonces ya observo que de tener 1, 2, 3, 4 operaciones, acabé teniendo simplemente 3, en la cual simplemente tengo dos multiplicaciones de dos elementos. E incluso ya quité una entrada, que sería A. Me quedo simplemente con B y con C. Pero todavía puedo reducir más esta ecuación. ¿Cómo? Habíamos comentado que esto era la OR exclusiva o XOR. Pero también existe la negación de esa OR exclusiva, que sería la negada XOR. Ese, que sería así, tienen la particularidad que su símbolo es esto. Pero su ecuación de cómo se ve la XOR exclusiva es esta. AB sumando por A negada más B negada. Observo que esta OR exclusiva, bueno, esa X negada de XOR, la puedo aplicar en esta ecuación. Entonces podemos aplicar esta ecuación que representa mi XOR negada a esta ecuación. Entonces, si aplico esto, tendría que es B XOR negada C. Y ya tendría mi circuito completo. Ese circuito lo podemos encontrar, sí. Pero aquí hay algo que nos falta por aplicar, que es esta negación. Entonces, esto tiene que ir negado, utilizando esta negación de acá arriba. Recuerden que lo que hicimos fue quitar entonces esa negación para poder trabajar sin ella, pero debemos recordarnos que sigue presente. Entonces, pues yo veo que se complica un poquito, ¿no? Ya son dos ecuaciones, dos circuitos. Pero, si yo hago una negación de esta, por acá, se convierte en una OR exclusiva. Entonces, esta negación de B XOR exclusiva C negada, me quedaría simplemente B XOR C. Entonces, de toda mi ecuación que tengo aquí, simplemente reduje a un solo circuito.
Entonces vemos que sí es posible poder hacer reducciones de ecuaciones demasiado grandes a simplemente circuitos pequeños. Ojo, no siempre va a pasar lo mismo. O sea, va a haber ecuaciones en las cuales tal vez sí hicimos una reducción muy grande, pero no, tal vez no lleguemos a tener solo un circuito. Pero sí nos va a reducir un montón todo lo que teníamos al principio. Entonces, digamos, todo el circuito que teníamos al principio simplemente quedaría una X. Voy a borrar las ecuaciones, póngale pausa para que puedan copiar, checar, revisar. Entonces me quedaría nada más con esto. Entonces, nuestra función que incluye a, b y c simplemente es b cruz. Entonces sabemos que es a, b y c. A, como se ve, ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Quedaría esto. A, B, C, A, B, C, que es una OR exclusiva. Y esto simplemente ya sería nuestra ecuación final. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que es cierto lo que hicimos? Solamente hay una sola opción. Sacar la tabla de verdad del circuito que tenemos hace rato. Sacamos primero la tabla de verdad de esto. Sabemos que de una XOR, la tabla de verdad, en el caso de poner simplemente B y C, 0, 1, 0, 1. Sabemos que solamente va a ser 1, bueno, si va a ser 1, si y solo si uno de los elementos sea 1. Si los elementos son 0 y los elementos son 1, tendremos 0. Entonces solamente va a ser 1 cuando uno de los dos sea 1. Regresando a nuestro circuito anterior, va a ser un poco más pequeño. Tenemos A, B, C. Ahí tendríamos nuestro circuito. Teníamos que era poner acá abajo la ecuación. Esa sería nuestra ecuación. Entonces pasamos a esta ecuación, sacamos el circuito. Por lo tanto, ¿cómo podemos comprobar que esta tabla de verdad cumple con ese circuito? Sacando la tabla de verdad de todo esto. Si hacemos eso, tendríamos entonces A, B y C. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, vamos. Por acá, para que me dé espacio.
Ahí está. Entonces aquí no es la verdad. Vamos checando caso por caso. Si tenemos en este caso, podemos hacer varias cosas. Vamos a checar uno por uno. Aquí tengo otros plumones para poder diferenciar las entradas. Tenemos aquí nuestra primera multiplicación. Tenemos que es A por B. Cuando tengamos aquí un 0 y aquí un 0, como son negados, como son una multiplicación 0 por 0 nos va a dar 0. Pero está negado, nos daría un 1. Vamos a primero, el primero es esta. 0, 0, 0. Siguiente. Vemos que esta 0 del A pasa por está negado. Entonces aquí ya tendríamos un 1 por la negación. Y de C tendríamos el 0. Como es suma, 1 más 0 te va a dar 1. Pero como está negado, te daría aquí un 0. Multiplicando 1 por 0, porque es multiplicación, aquí tendríamos un 0. Vamos a por aquí sorpresiva. Aquí tengo 0, pero sería un 1. En B tengo 0, y hemos visto que es algo exclusiva. Si tienes un 1, con que una de dos entradas sea un 1, tendrías un 1 en la salida. Entonces, 1 por 0, bueno, como tenemos una entrada en 1, tenemos en la salida del OR exclusiva un 1. Y como suma al final, 0 más 1 te va a dar 1. Pero como está negado, tendríamos un 0 a la salida. Entonces, nuestra primera ecuación, aquí F, sería 0. Siguiente condición, ABC, AB0 con C en 1. En A y B, pues seguimos igual. No hay ningún problema, pero lo que se cambia en C. Aquí en C, tengo un 1 aquí. Y tengo un 1 aquí. Porque negada cambiaría a 0. Entonces, de aquí, por A y B son 0, tenemos un 1, sería igual. Con esto, suma. Tengo 0, que es convertiría aquí en 1 por la negación. 1 más 1 me va a dar 1, pero como está negado, tengo 0. Entonces aquí tengo la salida 0. Y aquí, como es 0 y es 0, tendría un 0 a la salida porque es la OR exclusiva. 0 más 0 me da 0, pero como tengo salida negativa, salida negada, tengo un 1 a esta salida. Entonces, tengo aquí mi primer 1. Cambiamos el papel. Ahora el que es C, el que va a ser 1 va a ser B y C va a ser 0. Muy bien. Entonces aquí la primera parte. Tengo aquí ahora, va a ser un 1 y este va a ser 0. 0, aquí se convertiría en 1 pero negada. C va a ser 0, va a ser 0 y aquí va a ser 1. Perdón, sería un 1 por la negación que tengo acá. Entonces, 1 por 0 me daría 0, pero como está negado, tengo un 1. Está negado, 1 más 0 me daría un 1, pero tendría 0. Entonces tengo que 1 por 0 me daría 0.
1 más 1, bueno, 1 con una exclusiva 1, bueno, los resultados son 1, así ya tendría un 0. Pero tendría la suma 0 más 0. Como está negado, tendría un 1. ¿Ok? Siguiente condición. A es 0, pero tanto B como C son 1. Aquí sería aquí 1, aquí 0, 1, 1, aquí tendría un 1, C aquí es 1, 1, 1. Bueno, aquí sería 0 porque se ha negado. Ok, tengo la primera multiplicación. 1 por 0, va a dar 0, pero en salida tengo un 1. Siguiente condición. Aquí tengo A que es 0, pero como aquí está negada, se convertiría en 1. Entonces, 1 más 1 me da un 1, pero como está negado es 0. 1 por 0 me va a dar 0. Y aquí tendría que es 1, pero como es negado, su entrada se convierte en 0. Y tengo que entrada de 1. Entonces, como es exclusiva, 0 más 1, bueno, 0 y 1 me daría un 1. Entonces, cuando tenemos una suma, 0 más 1 me daría un 1, pero como es negada, tendría 0. Siguiente condición. Ahora, A es la que va a valer 1, mientras que B y C van a valer 0. Entonces aquí tendría que es 1 aquí 0 porque es negado, 0, aquí es 0, 0, por aquí es 1, aquí es 0. ¿Por qué 1? Porque esa entrada es negada, recuerden esa parte de C negada. Multiplicamos 0 por 1 me da 0, pero en realidad es 1. Se convierte en 0, 0 más 0, 0. Entonces negada, 1. 1 más 1 me va a dar 1 a la salida. Tiene esa condición de que 1 es, tengo la suma. Puedo ver desde ahí que ya esa salida va a ser 0. ¿Por qué? Recuerden la suma. Con que uno de los elementos sea un 1, me va a dar una salida. Recuerden que la tabla de verdad de la OR, de la AND, de la OR, es 0 más 0 es 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 1. Entonces puedo decir que desde aquí va a ser 1. Pero como está negado, sería 0. ¿Ok? Siguiente condición. Tengo que es 1, sigue siendo para A. Tendría un 1, aquí tendría un 0. B tengo para, perdón, B sería 0. Aquí es un 0. Y C sería un 1. Tengo que es 0 más 1. 0 por 1, 0 por 1 me daría 0, pero negada 1. 0 más 1 me daría un 1. Está negado 0. 1 por 0, 0. Y falta la exclusiva. Aquí observo que 1, como es 0, perdón, B es 1, aquí sería 0. B es 0. Aquí tengo que es 0. B es 0. Y aquí obtendría un 0. 0 más 0 te da 0, que sería un 1. Aquí hay un pequeño error en alguna ecuación. Checamos lo que es 1, 0,
A negada 0, 1, 0 más 1, 0. Perdón, aquí hay un pequeño error. 0 y 1. 0 y 1. 0 más 1, 1. 0. 1 por 0 por 1, 0. Convierte en 1. 0. Aquí porque está negada, 0. De 0, 0. ¿Sí? Vamos bien. 0 sería 1. Veamos cuando tengo que es 1, 1, 0. Tenemos que es B es 1, A es 1, aquí contra el 0 porque es negada, aquí es un 0, aquí es un 1 y es un 1. 1 por 1 me va a dar 1, pero es negado, me va a dar 0. 0 por 0 te da 0, pero como negada 1. 0 por 1, 0. C, digo que es 1 y 1 te va a dar 0. 0 por 0 te va a dar 0, te daría un 1. Ok, vamos bien. Y faltaría simplemente donde todos son 1. Aquí es A negada. Entonces tengo que aquí es 1, 1, aquí es 0, aquí sería un 1, aquí sería 0, y aquí 1. Entonces observo, 1 por 1 me va a dar 1, pero es negado, salida es 0. 0 más 1 me daría un 1, pero como es negado, 0. 0 por 0 me daría 0. Al final, C es 1, pero es entrada negada, daría 0, B sigue siendo 1. Entonces, como es exclusiva, con unas entradas es 1, te daría la salida un 1. Entonces, 1 más 0 te daría un 1, pero negado te daría 0. Entonces, aquí tengo la tabla de verdad de todo mi circuito basado en esta ecuación. Ahora, habíamos dicho que mi salida iba a ser esta. Bueno, de hacer la reducción iba a ser esto. De todo este circuito, al final iba a tener esto. Ya me he dicho que la tabla de verdad de esto sería CB que solo cuando 1 de 2 sea 1 tendría salida 1. Ahora, viendo la primera vista, esta y esta tienen una similitud. ¿Cuál? Cuando B y C son 1, solamente uno de los dos es 1, te va a dar la salida 1. Pero ¿qué pasa con la A? Si observamos, no importa qué valor tenga A. Si es 0 es 1, no importa. ¿Cuál es lo que importa? Que B y C solamente sean un 1. Entonces, como observamos, la A la podemos descartar como se vio en el circuito. Bueno, con su ecuación. Entonces, vemos que sí, toda esta
circuito se redujo simplemente a esto, a la hora exclusiva. Y lo vemos con la tabla de verdad, en la cual A prácticamente pasa desapercibido. ¿Ok? Bien, eso sería un ejemplo de cómo pasar de una ecuación y hacer su circuito a pasarlo simplemente a un circuito más pequeño. Muy bien, jóvenes, aquí vamos a dejar la clase. Voy a dejar una tarea respecto a esto. Van a ser 2 ejercicios en los cuales tienen que hacer reducción de ecuación utilizando los postulados vistos y obtener sus tablas de verdad para comparar lo que se obtiene del circuito con el circuito reducido. Cualquier duda, cualquier aclaración, por favor, no duden en decírmelo para que podamos estar la próxima semana, si es esta semana o la próxima son los exámenes. Los voy a subir como el examen anterior, lo resuelven el fin de semana para que puedan pasar la materia. Si por alguna razón no puede entregar el examen, por favor díganmelo lo más posible estos días. ¿Ok? Bien, jóvenes, es todo por mi parte. Que pasen una excelente tarde.